Durante el siglo XVIII, alrededor del año 1773, el naturalista italiano Lázaro Spallanzani se encontraba estudiando los mecanismos sensoriales por los cuales los murciélagos podían volar y navegar en completa oscuridad. Diseñó un primer experimento donde tapó los ojos de estos organismos, pues tenía la creencia de que estos tenían un tipo de capacidad especial de visión nocturna. El resultado fue algo que lo dejó asombrado, pues aquellos pequeños murciélagos volaban y navegaban sin ningún problema. Entonces, aquel italiano, Spallanzani, una vez más, diseñó un experimento y les tapó los oídos. El resultado lo cautivó, ya que el vuelo de estos pequeños murciélagos se volvió completamente errático y hasta cierta medida torpe. Lo único que le quedaba, con gran incógnita, era cómo es que utilizaban sus oídos para poder volar y navegar en completa oscuridad. En una ocasión llegó a estar muy cerca de la respuesta, porque llegó a pensar que se guiaban con el eco producto del aleteo. Pero la comunidad científica ya estaba en un debate fuerte. Algunos científicos sugirieron la posibilidad de que los murciélagos tenían un tipo de propiedad paranormal o telepática. Eran las únicas explicaciones posibles. El día de hoy hablaremos sobre murciélagos, sus sonidos y sus ultrasonidos. Y para eso tenemos una invitada muy querida y muy especial. Comenzamos. Foro. Escucha la naturaleza. Y bueno, pues empezamos la charla y tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Cristina Maxuini. Cristina, bienvenida. Gracias, Muchas Esaú. gracias por haber aceptado. Gracias a ti por la invitación. Y cuéntame, Cristina, para quien no te conoce, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde trabajas? Bueno, yo soy bióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, Desde muy chica yo creo que me llamó la atención la biología. Mi papá me llevaba luego con él a muchos viajes a ruinas, a playas, y teníamos vacaciones familiares que me fueron acercando a la naturaleza mucho. Entonces me interesó la biología y entonces decidí estudiar esa carrera. Y hacia el final de la carrera me fui interesando por los mamíferos. Particularmente me debatía entre los roedores y los murciélagos, pero en una ocasión acompañé a la doctora Celia Selem al campo y conocí a los murciélagos y desde entonces me enamoré francamente de ellos, ¿no? Me llamó la atención la enorme diversidad de formas que tienen, de oreja, de nariz, color, tamaño de ojos. Y de ahí pues nació mi gusto por este grupo. Entonces, hacia el final de la carrera decidí hacer una tesis con murciélagos, la cual hice en Quintana Roo, en una reserva privada que había conformado el doctor Arturo Gómez Pompa, un botánico muy connotado en México. Y este año de trabajo en campo ahí, pues me hizo conocer a gente de la Reserva Ecológica El Edén, que se vuelve importante porque posteriormente me invitan a trabajar ahí como asistente de campo, como ayudante de proyectos de investigación y estuve prácticamente 2 años con ellos. Pero pues yo tenía realmente el deseo, las ganas de hacer investigación y pues llegó un punto en mi vida en el que dije, bueno, sigo aquí o entro a trabajar al gobierno que tenía una oferta o ya le doy a la investigación de lleno. Y es cuando en esos entonces pude aplicar a una beca de doctorado directo. No hice maestría, fue el doctorado directo y apliqué o metí los papeles para la solicitud para ir a Escocia con un experto en murciélagos, el doctor Paul Racy. Y pues me fui en el 2002 a hacer el doctorado a Escocia. Pero una de las cosas importantes es que él me planteó hacer un proyecto con murciélagos, pero
de preferencia en México, ¿no? Que era algo que yo también quería. Ya. Entonces regresé, de hecho, otra vez a trabajar a la Reserva El Edén, donde ya había estado haciendo la tesis de licenciatura y parte de mi labor ya, de mi trabajo, pues, en el ámbito laboral. Y fue uno de los sitios, de los 8 sitios en los que trabajé con murciélagos. Ese proyecto de investigación abordaba cuál era la importancia de los cenotes para los murciélagos, ¿no? Porque todos los de la península de Yucatán sabemos que hay cenotes, que son muy importantes, que nos divierten mucho, que son muy bonitos, pero pues en términos de la importancia ecológica que tiene para los murciélagos, no se había hecho ningún trabajo. Entonces decidí trabajar con murciélagos en cenotes y en unos ambientes similares a donde hubiera cenotes, pero que no tuvieran en un radio de 3 a 5 kilómetros ningún cenote. Y lo que abordé durante este trabajo pues fue capturas y un aspecto muy importante que también mi asesor insistió mucho es incluir la acústica, ¿no? Ok. Entonces, ¿la acústica la comienzas directamente ya en el doctorado? En el doctorado, sí. Ok. Y pues como eran realmente apenas estaba a punto de salir, ni siquiera había salido cuando yo inicié el doctorado, el primer trabajo de ecolocalización o de acústica de murciélagos en México, ¿no? Había habido ya algunos muestreos hechos en México con unos trabajos de O'Farrell y Gannon, algunos autores, pero no había habido ningún trabajo plenamente hecho en México. Y el primer trabajo que yo encuentro publicado como tal en una revista científica es el de Raidel, Jens Raidel, que estuvo trabajando precisamente en Yucatán con el doctor Héctor Arita y varios colaboradores más, ¿no? Entonces este es como el primer artículo y además fue hecho en la península de Yucatán, entonces Ok. para mí fue sumamente útil, ¿no? Sí, En sí, mi sí. trabajo. Te motivó bastante a darle continuidad. ¿Y cuál crees que era el motivo por el cual no se habían hecho trabajos de acústica en México? O sea, Sí, pues el motivo principal era el costo de los equipos, ok. ¿no? Cuando yo inicio el doctorado y adquiere mi asesor de tesis el detector acústico, andaba en esos entonces por un orden de los casi 90,000 pesos mexicanos, ¿no? Wow, no, Era entonces sí. muchísimo, ¿no? Un Peterson de 980, pues de los mejores que tiene todos los sistemas de grabación, pero muy caro, ¿no? Entonces, no había habido la tecnología que ahora ya podemos encontrar bastante accesible, ¿no? En términos de Sí, sí, precio. sí. Y eso limitaba también mucho. Y también limitaba, pues que había poco conocimiento, poca literatura accesible en esos entonces. Todavía, pues, el Internet no era lo que es ahora. Claro. Los estudiantes tenían bibliotecas muy limitadas, entonces, donde la literatura sobre acústica llegaba poco, ¿no? Ya en ámbitos de aves se sabía mucho más, ¿no? Pero en el ámbito de los murciélagos realmente no había tanto acceso a la información y sobre todo a los equipos de grabación. Entonces, Ok. eso yo creo que fue la razón por la cual por muchos años hubo muy poca gente trabajando con sonidos de murciélagos. Ok. Y bueno, ahora que dices sonidos o ultrasonidos de murciélagos, ¿en qué onda? O sea, ¿realmente les podemos decir sonidos? O sí, o puede ser que hay sonidos y también hay ultrasonidos. Cuéntanos acerca de eso. Sí, bueno, puede haber ambos, ¿no? Porque ultrasonidos, pues ya involucra una frecuencia a la que nosotros normalmente no escuchamos, más arriba de los 20 kilohertz. Hay murciélagos que emiten vocalizaciones o sonidos, vamos a decir, que sí son audibles, pero también emiten vocalizaciones sociales, que son audibles por todos nosotros. Cuando nosotros en las áreas tropicales nos vamos a un parque, generalmente que tenga algún fruto, ya sea un siricote o un almendro, vamos a ver casi siempre revoloteando murciélagos y muchas veces los vamos a escuchar. Muchos de estos sonidos pueden ser sociales, sonidos que pues implican una comunicación entre ellos y que son, digamos que de una más baja frecuencia a la cual nuestros oídos sí pueden escuchar, ¿no? Entonces, los murciélagos típicamente, la mayor parte de ellos, emite sonidos o vocalizaciones, bueno, ultrasónicas, ¿no? Fuera Claro. de nuestro rango auditivo. Y es, pues yo creo que como
un festival de cantos ultrasónicos toda la noche entre ellos, ¿no? Para poder encontrar su comida, para también poderse comunicar. Y ahora ya tenemos la facilidad de tener micrófonos que pueden captar esos sonidos y transformarlo a, digamos que a un sonido audible por nosotros, ¿no? En los aparatos, además ahora ya de poder visualizarlo. Cuando yo inicié el doctorado solo podías grabar los sonidos, pero no se visualizaban, solo podías ver la frecuencia en este aparato y ya posteriormente tú llevabas esa grabación, que en mi caso lo hice en cassette, Ok, ¿no? ajá. Todavía me tocó la casetera Sony, con cassettes de alta calidad, ¿no? Ujú. Base cromo, creo que era la cinta, y luego digitalizar este sonido, pasarlo a la computadora y ya poder ver los sonogramas de estas especies para poder determinar qué especie había estado volando ahí en los cenotes donde yo trabajaba, ¿no? Ok, entonces ahora que dices esto de qué especie es, entonces a pesar de que hay una gran diversidad de murciélagos, también cada uno de ellos tiene digamos, su propio código de comunicación en la ecolocalización. ¿Esto Sí, es así? Eh, sí y no. Ok, Porque los murciélagos tienen, o sea, tienen vocalizaciones a ciertas frecuencias, frecuencias a las que tienen, digamos que mejor, vamos a decirlo así, regulado el oído. Esa es la frecuencia a la que ellos escuchan mejor y esa es la frecuencia en la que ellos buscan su alimento. Sin embargo, hay especies que son más o menos del mismo tamaño o del mismo género, que vuelan en ambientes similares, ¿no? Y que consumen presas más o menos similares y eso hace que su sonido pues sea muy parecido. ok. Y tenemos dificultad en varias ocasiones de discriminar entre cierta especie de murciélago con base en el sonido, ¿no? Y forzosamente ya ahí se tiene que recurrir a otros métodos como la captura con redes o cosas así. Sí, o Ok. bien, pues lo más parsimonioso en estos casos, muchas veces cuando no tienes esa posibilidad, porque sí hay que decir que los murciélagos insectívoros, que son los que tienen estas vocalizaciones, vamos a decir, más catalogadas y más reconocidas para poderlos identificar, son sumamente difíciles de atrapar. Muchos de ellos, solo por ponerte el ejemplo, durante la tesis doctoral, la especie que más grabé se llama Peropteris macrotis. Es un Ok. murciélago de la familia Embalonuridae que percha o que duerme en cuevas y que vuela todas las noches prácticamente en todos los ambientes en los que yo trabajé, selvas, en pastizales, en los cenotes obviamente de estos sitios, de selvas o pastizales, y es muy común grabarlo. Pero yo no atrapé ni uno solo y atrapé 2.819 murciélagos más o Uy. menos en el doctorado. Entonces, 2.800 murciélagos y ni uno solo fue de él, y ese era el que más grababa. Entonces te está diciendo que todas las noches ahí está. Simplemente es tan bueno detectando la red que no lo vas a atrapar fácilmente. ¿Cómo es que atrapamos normalmente a esta especie o a especies similares? Pues generalmente saliendo de su refugio. Ahí Ok. sí, cuando están descansando y ya llegó la hora de comer, pues ellos van a volar y no se fijan, vamos a decir, tantísimo en alguna red que tú pongas afuerita de su cueva, ¿no? Claro. Y es cuando tienes más probabilidades de atraparlos. Pero cuando colocas las redes para atrapar murciélagos en el monte, en las veredas, aún sobre cuerpos de agua, muchas veces la pueden detectar. Aún así tenemos unas redes especiales, las redes de monofilamento, que son mucho más finas en su hilo y que nos permiten muchas veces atrapar insectívoros, pero aún así muchas de las especies las pueden detectar y no las evaden, ¿no? Ok. Entonces, realmente la cantidad de murciélagos que atrapamos en las redes, un estudio con baja diversidad en una isla caribeña probó que es el 3.2% de todos los murciélagos que están pasando cerca de la red. Ok. Entonces, es muy baja la tasa de captura Sí, sí, sí. y más de insectívoros. Entonces, los insectívoros, cuando no se pueden atrapar y no tienes pues la certeza de quién es, pues lo más honrado para hacer es dejarlo a nivel o de género, o si de plano no se puede ni siquiera eso, a nivel de familia, ¿no? Ok. Entonces, supongo que ante esa adversidad hay un montón de organismos que todavía no sabemos, o sea, todavía, digamos, acústicamente no sabemos quiénes son, Sí, ¿no?
Sí, Ok, sobre todo en países menos estudiados, ¿no? claro. Tenemos pues la enorme fortuna que en México ya hay mucha gente trabajando con acústica y que está utilizando cada vez más detectores y que eso nos está permitiendo pues ya ir conociendo cómo son los sonidos de esas especies que son tan difíciles de capturar. Pero dentro de nuestro país, en este esfuerzo que hicimos en un proyecto conjunto, se quedaron sobre todo muchos molósidos sin poderse capturar y sin poderse catalogar acústicamente o tener cómo es su sonido. Los Oh, molósidos son sumamente difíciles de atrapar. Muchos de ellos duermen en ujú. iglesias o en riscos, en cuevas muy de difícil acceso. Entonces muchas veces no se pueden atrapar y vuelan allá a los 40, 50 metros. ¿Y los molosidos tradicionalmente de qué se alimentan? ¿También son insectívoros? Son O... insectívoros, sí, muchos de ellos de Mm. polillas, escarabajos, pero polillas que vuelan allá arriba. Entonces, como retomando esta idea de tu doctorado y todo lo que has comentado de que estos murciélagos insectívoros logran, o sea, logran evadir las redes que, pues, para quien no conozca las redes de niebla, son, pues, unas redes que tienen un espesor de hilo, como de, ¿qué será? Como del espesor de un cabello, Sí, más o ¿sí? menos, tal vez el Y, doble de un cabello. ajá, y su ecolocalización permite, o sea, les permite detectar ese grado De malla tan sí, fina, sí. sí. Sí, claro, porque pues En- ellos se en- alimentan de mosquitos y de insectos, polillas muy pequeñas que pueden detectar. Entonces, una red colocada en medio del monte, claro. eh, por ejemplo, sobre todo si tienes una noche con humedad, las pequeñas gotas de humedad a veces se quedan atrapadas en esa fibra de tela o en ese hilo Ujú. y más la pueden detectar, ¿no? Entonces, Podríamos estar llegando a la conclusión que los insectívoros entonces son los que tienen la capacidad de colocalización más fina de todos los grupos. sí. Sí, Wow. porque Ok. todos, porque al menos todos en el continente americano, todos los Ajá. murciélagos que tenemos de las diferentes familias en el continente americano utilizan la ecolocalización para encontrar su alimento, aunque unos también utilizan otros sentidos. Primero utilizan la memoria espacial. Ya cada vez se ha probado más que los murciélagos recuerdan dónde estuvieron comiendo ayer y tienen ya sitios, digamos, que donde van a alimentarse y se acuerdan de dónde había frutos ayer y yo estoy segurísima que incluso con las vocalizaciones pueden detectar qué flores, cuántas flores va a haber mañana, ¿no? Los Ok. nectarívoros o cuántos frutos Ujú. va a haber disponibles mañana, los frugívoros. Entonces tienen esa memoria espacial que les permite regresar a algún sitio donde ya comieron previamente de forma exitosa y los frugívoros, por ejemplo, y usan también mucho la visión y el olfato para encontrar esos frutos. Y ya se ha hecho algunos experimentos y trabajos en laboratorio que muestran que ya cuando van a acercarse de una manera más fina a atrapar ese fruto, es cuando usan las vocalizaciones que les permite ubicar perfectamente en la rama donde está el fruto para poderlo agarrar con las patas y llevárselo a comer, ¿no? Ok. Y las características acústicas entre los diferentes grupos a nivel de qué es sí, de lo que comen, ya sea de insectos, de frutas, esas características acústicas de ultrasonido, o sea, están como que en diferentes grupos, o sea, se alcanza a distinguir. O sea, por ejemplo, los insectívoros tienen una frecuencia mucho más alta no sé, o a lo mejor el ancho de banda que tienen es mucho más grande porque a lo mejor es tanta la información que avientan que sí son capaces de recibir cualquier cosa tan minuciosa. ¿Cómo? O sea, si realmente sucede así o los llamados son a lo mejor más chiquitos, bueno, más chiquitos en ancho de banda. ¿Qué sucede con eso? Bueno, de entrada,
La frecuencia a la que emiten la vocalización está relacionada con su peso y su tamaño de antebrazo, ¿no? Ok, Con su masa corporal, con el tamaño que tiene un murciélago. Un murciélago muy pequeño no puede emitir, muy, muy pequeño, no puede emitir una frecuencia baja, ok, tiende a ser alta. Hay una correlación entre el tamaño del animal y la frecuencia a la que emite. Entonces, murciélagos insectívoros, pero digamos pesados, grandes, van a tener frecuencias más bajas. ok. En cuanto a la duración, por ejemplo, o el ancho de banda, pues sí varía entre, digamos que el ambiente más bien en el que vuele el murciélago, donde case. Generalmente los murciélagos, como los que menciono, los molósidos, que son murciélagos que vuelan en áreas abiertas, se alimentan pues de insectos grandecitos, tienden a tener llamados de muy baja cambio en la frecuencia, pero muy largos, ¿no? Muy, muy largos y que viajan mucho en el ambiente abierto. Mientras que murciélagos de tamaño corto, que están en un ambiente con muchos obstáculos, tienen un gran cambio de frecuencias en su pulso y son pulsos mucho más elevados en frecuencia, ¿no? Ok, entonces sí con ellos está este rollo de la adaptación acústica. Totalmente, sí, Ok. totalmente. Y a pesar de que sea la misma especie en diferentes ambientes, también se acoplan, se van adaptando. Sí, hay trabajos que muestran cómo un mismo individuo, por ejemplo, Ok, va haciendo más plástico su llamado conforme el ambiente en el que está. Si está saliendo de la cueva, evidentemente en un sitio con más obstáculos tiende a hacer su llamado como más, abarcando mayores frecuencias, que les permite tener eso más claro. información. Y conforme, por ejemplo, va saliendo de la cueva y ya está en un ambiente más abierto, donde típicamente caza sus insectos favoritos, su llamado se ve modificado y, por ejemplo, es más, abarca menos frecuencias, ¿no? Un poquito más largo en duración. Entonces sí hay una plasticidad en las vocalizaciones de los murciélagos dependiendo del ambiente en el que está. Por eso es muy importante que si lo que nosotros queremos es hacer una identificación acústica, nos vayamos a muestrear normalmente en el lugar en donde estas especies suelen estar buscando su alimento y cazando sus insectos. Es como que su ambiente más típico donde van a tener la mejor vocalización más acorde a lo que ellos son. No nos conviene en absoluto, si queremos caracterizar los sonidos de unos murciélagos, que nos vayamos a la cueva. ¿Por qué? Porque va a ser un sitio con demasiados obstáculos, ¿no? Claro, Y ok. ya sus llamados se van a ver modificados con esos obstáculos. Sí, sí, sí. Sí, supongo que el esfuerzo para poder caracterizar tiene que ser tremendo, ¿no? Porque justamente la plasticidad ha de tener un montón de variantes. Sí. Sí, Y la humedad relativa, ¿no? Que haya en un ambiente también afecta, por ejemplo, la duración de los pulsos. Se ha visto que en ambientes muy cargados de humedad muchas veces los pulsos tienden a ser un poquito más largos o que varían ligeramente la frecuencia, vamos a decirlo, típica a la que ellos emiten sus vocalizaciones. Entonces sí hay variaciones dependiendo del medio ambiente en el que estén, tanto físico como puede ser un refugio o del medio ambiente, ¿no? O sea, de variables ambientales, particularmente la humedad es importante. Hay un trabajo muy bonito de Lucio Pérez Pérez, que fue estudiante de mi colega Rafael Ávila, en Villahermosa. Ellos han trabajado mucho tiempo con murciélagos urbanos, ¿no? Y hay un murciélago que es el rey de las ciudades, que se llama Molossus nigricans ahora. Antes Molossus rufus. Aquí en Mérida lo vemos debajo de todos los puentes ok, del anillo periférico y es muy común en iglesias, en troncos de palmas, etcétera. Es muy, muy adaptable a las ciudades. Y en Villahermosa ellos hicieron un experimento con observadores estando parados muy cerca del sitio donde salen, de donde despegan de su edificio, que es al lado del ayuntamiento, en el mero centro de la ciudad de Villahermosa, y otro observador, como ya saben la ruta que los murciélagos siguen, otro observador estaba parado como a unos 50 metros en la dirección en la que el murciélago suele irse a comer. ujú, Y lo que ellos observan es precisamente que al salir del refugio, como hay muchos edificios, el del ayuntamiento y otros tres más, el murciélago tiende a tener un pulso mucho más, vamos a decir, de frecuencia modulada, ¿no? Con un ancho de banda muy considerable
Y cuando ya se va a los 50 metros, que ya está volando típicamente en el ambiente que suele cazar, ya son pulsos muy, muy cortitos, a otra frecuencia, de muy corta duración, el pulso, vamos a decir, típico o más común que esa especie realiza. Entonces ellos pueden ver esta trayectoria de cómo va cambiando la vocalización y modificándola de un lugar con obstáculos a un lugar abierto donde típicamente se alimenta, ¿no? Wow, qué locura, ¿no? Está muy Sí, bonito sí ese está, trabajo, eso sí. es una locura. Sí. Y por ejemplo, me queda entonces la duda. Pues si salen muchos, o sea, ellos salen en la mayoría de veces de cuevas, de cavernas, de lugares encerrados donde se juntan, porque hacen colonias, ¿no? Sí. La mayoría hacen colonias, Ahora sí ¿sí? que ahora, como del biólogo, depende de la especie, pero sí, Ok. la mayoría vamos a decir que forma colonias. Y sueltan estos pulsos, estas vocalizaciones, ¿qué, qué diferencia? O sea, ¿cómo se logran diferenciar ellos del pulso que están lanzando ellos para no contaminar? Confundirse, Sí, exacto. ¿y hay algo al respecto o todavía es algo que no sabemos? Bueno, hubo varios trabajos que exploraban el término en inglés, le llaman jamming avoidance, ¿no? Este cambio que se observó en varias especies de murciélagos en la frecuencia, vamos a decir, típica a la que emiten esta vocalización, para que no se confunda su vocalización con la de otros. El símil sería cuando pues estás en una fiesta con mucho ruido ambiental, muchas personas hablando al mismo tiempo y si quieres que te escuchen, tienes que elevar la voz. Claro. Entonces, eh, se decía, bueno, los murciélagos tienen que subir, digamos, un poquito la frecuencia, otros la dejan a la típica, incluso otros se bajan, ¿no? Pero hace unos años, Josie Jobel, un investigador que hace muchas cosas muy interesantes sobre comunicación entre murciélagos, hizo unas pruebas en computadora haciendo vocalizaciones de murciélagos de forma simultánea, poniendo diferentes grupos, vamos a decir, de Claro. murciélagos, haciéndolos desde poquitos hasta muchos. Y él ya publicó este trabajo hace varios años, un par de años, y él dice que los murciélagos en realidad, debido a la direccionalidad tan específica que tuvieron en el momento de emitir su vocalización, no necesitan cambiar su frecuencia porque ellos pueden reconocer su propio eco del ajeno. Ok. Porque en el momento en el que ellos emiten esa vocalización están en cierto ángulo, en cierta posición y el rebote pues es en milisegundos, Claro. no se llega a confundir con los demás. Eso es lo que Lo- no tienen necesidad. Pero si somos prácticos, cuando nosotros vamos al campo y estamos grabando murciélagos, sí observamos que cuando hay murciélagos de la misma especie, hay un ligero cambio en lo que nosotros vemos en las frecuencias de los ok. murciélagos. Sí, este investigador dice que no cambian los sonidos, pero justamente hace tiempo tú y yo platicábamos y te mencionaba que no sería algo como en los humanos, que nos autorreconocemos por tanto como por el ritmo de cómo hablamos. Los armónicos juegan un papel muy importante en el autorreconocimiento. Ujú. Este, ¿Podría suceder algo así? ¿Tú has visto algo así en campo? Bueno, utilizamos precisamente estos armónicos que vienen acompañando, digamos que la vocalización principal o el pulso, nosotros le llamamos el pulso principal, para la identificación. Esto nos sirve mucho. No todas las familias, por ejemplo, de murciélagos tienden a mostrar los armónicos tan fácilmente. De acuerdo a otras investigaciones, se ha dicho que ellos deciden de forma selectiva los murciélagos si los emiten o no los emiten y que son los armónicos les sirven para reconocer otras características de su ambiente, digamos Ok, que posterior a la llamada principal o al pulso principal, que el pulso principal les da la información de la presa, sobre todo, que andan buscando, ¿no? Está
enfocado a encontrar su alimento. Sin embargo, estos otros armónicos se dice que le ayudan a tener como un entorno de qué es lo que está alrededor de ese pulso para no distraerse. Es como cuando nosotros enfocamos la vista, vamos a decir, hacia un objeto, pero nuestros ojos nos permiten tener esta vista periférica que nos puede incluso servir para salvarnos de un pelotazo o lo que Claro, fuera, ¿no? sí, sí, sí. Entonces ellos enfocan un pulso para encontrar su presa, pero tienen otros acompañantes en sus vocalizaciones y que ellos selectivamente deciden emitirlos o no. Muchas veces nosotros cuando vamos al campo y grabamos murciélagos, vemos que hay ciertas familias que muy fácilmente encuentran los armónicos casi siempre, mientras que otras familias muy rara vez se ve el armónico. También, pues dependerá muchas veces de la cercanía de la vocalización del murciélago al micrófono, de qué ambiente tengamos, si hay mucha humedad, se filtra más el sonido, no llegan las vocalizaciones completas o los armónicos bien claros. O sea, hay muchos factores. Pero definitivamente hace falta un poquito más estudiar qué es lo que pasa, cómo ellos permiten. Es fascinante imaginar cómo un murciélago puede reconocer su propio eco cuando salen millones de Claro, sí, murciélagos. esa es eh, como mi gran pregunta, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿Cómo hacen eso? es una locura. ¿Cómo puede un murciélago, una madre murciélago, reconocer perfectamente la vocalización de su cría cuando hay cientos de miles de crías durmiendo y que todas, pues, vamos a decir, pues para nosotros suenan igual, ¿no? Claro. Pero perfectamente puede encontrar su cría con vocalizaciones, ¿no? Cuando llega a la cueva, pues también tienen un recuerdo seguramente tridimensional de la cueva, ¿no? Y ellos encuentran fácilmente su cría, pero la cría emite vocalizaciones también para que su madre la reconozca. Wow, eso está loquísimo. ¿Y esta vocalización es de sonido audible o también de ultrasonido? Normalmente las crías emiten sonidos audibles, Ok, al entonces, menos las que yo he visto, pero claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Y se ha visto también que hay una ontogenia los pulsos de las crías hasta que ya son adultas, ¿no? Hay cambios como en los humanos, ¿no? Sí, sí, Tenemos una como, voz infantil y ya más de adolescente y ya posteriormente cuando son adultos se parece el pulso más al padre o la madre, pues. ok. Entonces, esto sí, bueno, como hablábamos al inicio, ¿no? Entonces, algunos sonidos sociales son los que escuchamos y dentro de estos sonidos sociales está la comunicación de la cría con la madre. ¿Hay algún otro tipo de comunicación social que se ha registrado? Sí, y ahí también es importante decir Ujú. que hay murciélagos que sí emiten vocalizaciones de baja frecuencia. Murciélagos insectívoros, como por ejemplo hay uno en México que se llama Eumos perotis, es un murciélago que está como del centro de México hacia el norte, no tenemos en el sur del país, y ese murciélago emite sus vocalizaciones más o menos a los 7 kilohertz, es decir, es audible por las personas, ¿no? Ok. Otros emiten vocalizaciones como a los 12, que también son audibles. Entonces, hay sí especies que sí emiten típicamente sus vocalizaciones para encontrar su alimento en un rango que sí nosotros podemos escuchar. Ok. Muchas veces se oyen como sonidos metálicos, Ajá. bling, ¿no? Suenan y esas son sus vocalizaciones. Sí, como el clásico, ¿no? Exactamente. Ajá. Hay Ok. especies que sí se escuchan porque a esa frecuencia emiten sus llamados típicos. Pero también se ha visto que hay sonidos sociales, por ejemplo, de organizarse para ir a comer en grupo, sonidos de estrés, como de advertencia cuando viene un posible depredador. Nosotros que trabajamos con murciélagos es súper típico que, por ejemplo, los murciélagos frugívoros caen en la red y emiten vocalizaciones que nosotros consideramos de alerta, ¿no? Y enseguida sientes muchas veces cómo revolotean otros murciélagos e incluso a veces se acercan a la red. A mí me ha pasado con crías, por ejemplo, Ok. con una cría de un murciélago frugívoro que cayó, probablemente estaba volando con la madre en estos vuelos iniciales de aprender y se veía todavía muy chiquito, pero ya que podía volar el murciélago y emitía vocalizaciones audibles y la madre se acercaba o sea, yo lo que considero que era la madre, pues, se Claro. acercaba a la red de una manera muy insistente, casi atrapándose, ¿no? Pero nos volaba así cerca de la cabeza, como queriendo acercarse a ese murciélago. Entonces, nosotros lo interpretamos como que es la cría que está llamando muy probablemente a su madre para pedir auxilio.
Lo que hicimos fue liberar a la cría y la colgamos en una pequeña rama. Y cuando volvimos unos minutos después ya no estaba. Entonces, muy probablemente la madre la recogió y se la llevó, ¿no? Entonces, y ya la habrá soltado en algún lugar para que sigan volando juntas. Recientemente también aquí en una cueva atrapamos un murciélago que ese no era una cría, era una hembra y emitía vocalizaciones también muy audibles para nosotros y enseguida nos rodearon 6 murciélagos pequeños, muy probablemente de la misma especie. Entonces, es para mí muy claro que son llamados de estrés, llamados de auxilio, ¿no? Claro. Entonces, pues se ha dicho que son vocalizaciones para pedir auxilio, vocalizaciones para alertar sobre un depredador, vocalizaciones también de defensa de territorio no en cautiverio, pero en cautiverio y en cuevas, cuando se han hecho observaciones de murciélagos que están perchando o durmiendo ahí en sus grupos sociales, se han identificado llamadas de atracción a la hembra, ¿no? De defensa de territorio, cuando un macho tiene, muchas veces los machos, los murciélagos tienen un harén, es decir, un grupo de hembras con las que se reproduce Ujú. y que defiende. Entonces, cuando se acerca un macho intruso, hace vocalizaciones de rechazo, además de aleteos y algunas otras demostraciones físicas, pero sobre todo hace vocalizaciones de rechazo, de advertencia de no te acerques, son mis hembras, ¿no? Entonces usan estas vocalizaciones para muchos aspectos sociales. Que supongo que han de ser sumamente variables, ¿no? Y quisiera pensar que entonces las ecolocalizaciones son un tanto más constantes y las vocalizaciones sociales así son. Hay una gran diversidad de vocalizaciones sociales. Sí, hay muchas. Y en México realmente y en países latinoamericanos realmente conocemos muy poco de las vocalizaciones sociales. Hay de verdad un puñado de artículos Ok. publicados. En los últimos años en Inglaterra se han sacado ya 2 ediciones de vocalizaciones sociales de murciélagos. Los autores principalmente han grabado los murciélagos en refugios en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido en general. Muchos murciélagos duermen en áticos, en casas, ¿no? En Ujú. iglesias. Y los investigadores han ido a grabarlos ahí y observar comportamientos, y entonces relacionar un llamado, una forma de cierto llamado con cierto comportamiento. Entonces ya hay un libro que ha tenido 2 ediciones de las vocalizaciones sociales, los llamados sociales de los murciélagos de Inglaterra, ¿no? Pero en México no tenemos, ¿no? Es Sí, muy sí, sí. difícil, hay que decirlo. Es muy difícil tener datos de acústica e incluso de comportamiento en el sitio, ¿no? En una cueva. Para empezar, pues son sitios muy húmedos donde las cámaras de video muchas veces se humedecen, se empañan, Ya. los micrófonos pues sufren también Ujú. daños por tanta humedad. Entonces, pues todavía hay sitios donde, o sea, muchos duermen en árboles, en huecos de los árboles, donde necesitarías una super cámara, super equipo, pues que es muy difícil, de muy difícil acceso, ¿no? Por Sí, el sí, sí. costo. Bueno, espero que eventualmente se puedan como ir dando Seguramente, todos estos sí, resultados. seguramente. Entonces, cuando los colegas biólogos van a campo con artefactos o con estos detectores de ultrasonido, siempre se llega a la especie o se trata de llegar a la especie por ecolocalización. ¿Qué, Sí. qué tan buenos son los detectores? O sea, hoy en México se hacen un montón de estudios de impacto ambiental, donde ya de cajón está el monitoreo y la identificación Automatizada. automatizada. ¿Qué incertidumbres hay al Hay respecto? muchas, ¿no? Hay especies, dependerán de la región. Si son regiones muy biodiversas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, en donde en un solo punto pueden confluir hasta 80 especies, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, algunos insectívoros del mismo género van a parecerse muchas veces sus vocalizaciones y ahí va a ser difícil. Pero hay ciertas especies, que son inequívocas, ¿no? Ok. En su identificación y ahí sí el detector, pues, no comete errores. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Conforme estas bases de datos que tienen vocalizaciones tengan la certeza de quién es esta especie y tengan entonces esta enorme variedad de cambios que puede tener el pulso para alimentar estas identificaciones automatizadas, estos algoritmos. Actualmente, pues yo en lo personal
Trabajo también con gente que ha hecho trabajo en eólicas y me doy cuenta muchas veces que comete errores la identificación automatizada, ¿no? Claro. Tremendos, ¿no? Totalmente especies de otras familias, las confunde. Y cuando ya ves la vocalización, es porque un armónico se grabó más, el tercero, y lo confunde con una especie que emite vocalizaciones muy arriba, pero en Oh, ya. realidad era el murciélago pescador, por ejemplo, ¿no? Que lo confunde con una que se llama Rhynchonicteris naso. Entonces, el detector, y también lo he visto, ¿no? Un detector automatizado de estos que te sugiere especie, pasa una moto y te dice que es cierta especie. Lo he visto recurrentemente en campo cuando hay sonidos humanos, ¿no? Pasa una Claro. moto, una sonida de baja frecuencia y te dice que es una especie que se llama Diclidurus albus. Lo he visto muchas veces, pasan autobuses o camiones y te dice que es un murciélago, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que comete un error. Aquí lo importante es utilizar estas herramientas, pero de forma moderada y no creerles siempre, ¿no? Hay que ir y revisar esas vocalizaciones Claro. porque se cometen todavía muchos errores, ¿no? Sí, 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 no hay una herramienta ya ideal, ¿no? Que No. resuelva la Y tarea. y y estos detectores muchas veces lo que sí es que tienen países, por ejemplo, Ujú. donde tú le vas seleccionando, e incluso la región del mundo en el que estás, luego puedes, seleccionar el país y te puede salir la lista de murciélagos de todo el país, pero tú mismo, si ya has trabajado con murciélagos, vas descartando los que ya sabes que no están en esta región en donde tú estudies, y entonces ya vas limitando esta confusión que va a tener muchas veces un detector automatizado de creer que tienes una especie que no está aquí, ¿no? Entonces, le vas quitando como esas opciones de cosas que ya sabes que de por sí no van a estar aquí, porque son especies norteamericanas, o sea, o de afinidad neártica, especies que típicamente están en sitios de altitudes que donde no estás, ¿no? Entonces, Claro. definitivamente hay que saber también un poco de la biología, de la distribución de las especies, para entonces ir quitándole esos medios de confusión que tienen los detectores automatizados, ¿no? Sí, 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 en algún momento platicábamos en una de las charlas del foro, que justamente parece ser que para poder hacer estos artefactos, estas herramientas de inteligencia artificial, se tienen que modelar como por región, ¿no? Ujú, exacto. ¿No? Como para poder tener Más fineza, sí. más, sí, 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 un menor error Sí, a la hora exacto. de estar haciendo. Pero pues justo para poder llegar a eso se necesitan hacer un montón de esfuerzos para registrar, ¿no? Y creo que uno de estos esfuerzos pues sería este compendio llamado Compendio de los llamados de colocalización de los murciélagos insectívoros mexicanos, donde tú eres autora junto con la doctora Verónica Zamora y el doctor Jorge Ortega. ¿Nos puedes contar acerca de esto? Claro que sí. Bueno, pues este es un esfuerzo de muchos años, de muchos colegas del país, de México, porque platicábamos siempre en reuniones académicas, cuando tenemos tesistas en conjunto, etcétera, de esta necesidad de tener la identificación de las vocalizaciones de los murciélagos. A través de la Asociación Mexicana de Mastozoología, una asociación que tiene prácticamente 40 años de existencia, en estas reuniones dentro de la asociación es que vamos gestando esta idea de hacer un proyecto nacional para tener este catálogo, digamos que de sonidos, esta biblioteca de sonidos de los murciélagos. Esto es importante independientemente del uso, pues para conocer la biodiversidad. Las vocalizaciones, los sonidos Claro, también son parte de la biodiversidad. Pero ahora además están cobrando una relevancia pues mayor porque muchos, por ejemplo, de los proyectos de impacto ambiental, monitoreos que se tienen que hacer previos a alguna construcción como plantas eólicas o proyectos muy grandes, demandan el conocimiento de qué aves, qué murciélagos están ahí, qué mamíferos. Y los murciélagos realmente es difícil saber qué murciélagos están ahí si no tiene sus vocalizaciones. Es un muestreo complementario. Entonces, puede servir para eso, evidentemente para conocer cuál es la biodiversidad acústica y cada vez más se está utilizando la biodiversidad acústica para poder comparar, por ejemplo, un ambiente perturbado versus uno conservado, etcétera. Entonces, tener las vocalizaciones de los murciélagos
así como las aves que han tenido un enorme esfuerzo y que tienen discos, catálogos, plataformas en donde la gente puede saber qué ave está por ahí, pues los murciélagos no podían quedarse atrás, ¿no? Entonces, pues fue un proyecto de 2 años, involucrando muchos investigadores de México de todas las regiones y al final pues logramos no todas las especies de murciélagos insectívoros, porque muchas especies son difíciles de atrapar, Ok. pero en este compendio además nos apoyamos con colegas de otros países que nos compartieron algunas vocalizaciones de especies que no pudimos atrapar. Pero reunimos casi 70 especies en este libro, que es un esfuerzo, pues la mitad de los murciélagos de México, de la diversidad de los murciélagos de México, y bastante de insectívoros, ¿no? En este libro no hay nada de llamados de frugívoros o de nectarívoros o de los vampiros, de otras dietas, digamos, solo los insectívoros. ¿Hay algún motivo de por qué solo fue insectívoros? Bueno, el proyecto fue financiado por la Conavio. La Conavio tenía pues mucho interés en hacer el compendio con las vocalizaciones de los insectívoros porque son precisamente estos murciélagos los que se pueden identificar de una manera más certera con las vocalizaciones. Los murciélagos frugívoros también emiten vocalizaciones, pero sus vocalizaciones son muchas veces muy parecidas entre ellos y Ok. no permiten una identificación a nivel de especie, ¿no? Entonces, esta fue, digamos que la razón principal. Sin embargo, muchos de nosotros, Ujú. aprovechando ya los viajes, el equipo tan sofisticado que teníamos para poder hacer este trabajo, también grabamos frugívoros, nectarívoros, hematófagos, ¿no? Y estamos, de hecho, casi terminando una publicación sobre las vocalizaciones de estos gremios. Ok, entonces eventualmente irán saliendo ahí. Claro, Ok. claro, también son parte de la biodiversidad, pero sí hay que decirlo que la separación de especies de esto con vocalizaciones es prácticamente imposible. Ok. Sí, hay que decirlo. ¿Y este libro dónde se puede encontrar disponible? ¿Dónde? Sí, este libro tiene 2 versiones, tiene la versión impresa, que es de mucha ayuda. Bueno, las 2 son iguales, ¿no? Y la versión electrónica se puede descargar a través de la página de la Asociación Mexicana de Ok. Mastozoología y el libro físico también se puede comprar a través del correo electrónico de la Asociación Mexicana de Mastozoología. Tenemos algunos otros colegas que en sus laboratorios tienen unos ejemplares y los venden, pero básicamente a través de la MAC, ¿no? Que es mamíferosmexico.org. Ok. Ok. Esa es la página. Hace tiempo me contabas, cambiando un poco de tema, sobre cómo estos murciélagos que se alimentan de néctar Ujú. logran llegar a la flor de la cual se van a alimentar. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de eso? A mí se me hizo como fabuloso, me sorprende demasiado como esos niveles de precisión y sobre todo, bueno, no digo más, mejor cuéntanos. Bueno, en términos de lo que se conoce de las flores y cómo los murciélagos llegan a visitar las flores, también ha habido pues muchos descubrimientos en los últimos años, ¿no? Uno de los aspectos principales, como ya mencioné previamente, es que los murciélagos recuerdan dónde estuvieron forrajeando o comiendo flores el día anterior. Entonces, muy probablemente ya saben que al día siguiente todavía van a tener algunas disponibles porque pueden con estas vocalizaciones saber en qué estado está la flor y si la flor va a estar abierta al día siguiente. Los murciélagos, no todos, ¿no? Se alimentan de flores muchas veces que duran un solo día. Entonces, Ok, hay flores que sí ajá, duran varios días, sí, sí, pero sí. muchas de las flores que los murciélagos visitan duran una sola noche. Entonces, por eso es tan importante para los murciélagos saber si va a haber mañana o pasado y no irse a volar, pues digamos que perdiendo el tiempo y la energía, porque ellos necesitan mucha energía, así como los colibríes, los murciélagos nectarívoros gastan mucha energía. Entonces, necesitan optimizar sus viajes para encontrar las flores. Y se ha ido descubriendo que muchas flores tienen ciertas estructuras que les permiten a los murciélagos
avisarles, digamos, que ya están listas, que ya tienen el néctar para ellos. Hay unas leguminosas que se llaman, por ejemplo, del género mucuna, y se descubrió que, por ejemplo, estas plantas, estas flores, cuando todavía no están listas, tienen como una tapita, ¿no? Y cuando ya están listas, se levanta esa tapita de forma automática y esa tapita forma una estructura que los murciélagos reconocen de forma acústica y les dice que esa flor ya está lista, abierta, madura, vamos a decir, con néctar disponible para ellos. Pero ellos también se ha visto que pueden con vocalizaciones saber si hay suficiente néctar o no. Las flores que son visitadas por murciélagos producen néctar de forma continua, vamos a decir, a lo largo de la noche y ya conforme se acerca la madrugada va decayendo la cantidad de néctar hasta que se agota, ¿no? Entonces los murciélagos se acercan a la flor y pueden con vocalizaciones saber si tiene suficiente néctar para que hagan el esfuerzo de la visita, de Claro. acercarse. Entonces ellos pueden saber si alguien ya les ganó el mandado, ¿no? Que la visitara un poquito, Sí, sí, sí. entonces tendría que esperarse otros 20, 30 minutos a que recupere el néctar la flor y entonces valga la pena la visita. Pero ellos pueden perfectamente con estas vocalizaciones saber la cantidad de néctar que tiene la flor, si vale la pena la visita, si la flor ya está lista o no. Y cada vez más se está descubriendo que más y más plantas que son visitadas por murciélagos, particularmente las de las flores, tienen ciertas estructuras o una hoja modificada cercana a la flor, etcétera, que les permiten a ellos ubicar a la flor de una manera más eficiente dentro de todo el follaje, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Algo me contabas que estos se le llamaban focos, faros, Faros de eco, les llaman a estas faros. estructuras que se ha visto que producen muchas plantas para atraer a los murciélagos y que ellos reconozcan. Y se ha detectado que sí son muy importantes porque se les han puesto, digamos que relleno como algodón y el eco que recibe el murciélago con él, cuando esta estructura está tapada o Ajá. modificada, es sumamente diferente y no les permite ser tan eficientes en la visita. Entonces se equivocan y no llegan bien a la flor si no está esta estructura libre, ¿no? Cuando no, en estos experimentos que las han tapado con algodón, han visto que el reflejo les llega de una manera casi igual en diferentes ángulos. Sin embargo, si las tapamos ya no pueden, digamos que encontrar la flor tan eficientemente. Entonces sí, Claro. son importantes. Y por ejemplo, cuando están volando y digamos que detecta ese faro de eco, Ujú. este, después empieza a emitir otro tipo de colocalización para hacer más preciso el sitio donde está o se sigue manteniendo constante. Mira, ahí sí te voy a ser honesta, no te podría decir que tanto cambia ya el pulso cuando se acerca, muy cerca a la de la flor. Pero evidentemente sí se ha visto que las vocalizaciones son mucho más dirigidas cerca de la flor. En los otros sí usan las vocalizaciones, pero usan mucho el olfato y la visión también Ok. para llegar a la planta. Ujú. Las vocalizaciones le sirven muy específicamente cuando ya se acerca a la flor o al fruto para encontrarlo dentro de toda la vegetación. Eso sí. Ok. Bueno, bueno, para encontrarlo y para decidir Sí, si se exacto. Si se alimenta alimenta o o no. no. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, También. sí. Sí, porque algo había leído, algo había visto que, por ejemplo, los insectívoros, eso sí, ¿no? Eso sí que van cambiando para tratar de localizar a la polilla, localizar un mosquito, Sí. sí van variando la Sí, totalmente. ecolocalización, ¿no? No, también, o sea, también se ha visto que conforme se acercan ya al objetivo, modifican un poquito estas vocalizaciones y las hacen más cortas, de menos duración, ya como para encontrar de forma directa a la flor o el fruto, o Ujú. sea, y recogerlo. Pero en donde está muy estudiado es en los insectívoros, en donde una vez que detectan una potencial presa, modifican sus vocalizaciones para hacerlas más eficientes y no perder a esa presa y las hacen de muy corta duración hasta que se acercan al objetivo. Y tienen lo que se conoce como un tren de alimentación, que es el momento en el que atrapan a la presa y esto ya va seguido por un pulso típico de búsqueda, más pausado, vamos a decir, donde están buscando otra posible presa, ¿no? Ah, ok. Y, por ejemplo, las ecolocalizaciones de los frugívoros, supongo que han de ser parecidas a la de los nectarívoros. Sí. Eh,
porque se Sí, apoyan más también de la visión y del sí, del olfato. olfato, sí. Ok. Digamos que gremio tiene un poco su especialización, como por ejemplo, la visión o el olfato en los hematófagos, por ejemplo, Ok. tienen receptores de calor en la nariz que les permiten ver zonas de calor en las presas para saber en dónde hay más sangre, ¿no? Y de esa manera hacer la mordida más efectiva, ¿no? Entonces, cada uno de los gremios tiene, digamos, especializaciones para poder obtener el alimento de una manera más eficiente, pero definitivamente estos frugívoros, nectarívoros e incluso los hematófagos tienen bastante parecido en su vocalización, todos son de la misma familia, entonces también hay un arrastre, vamos a decir, de la familia a la que pertenecen y los pulsos se parecen bastante entre sí. Hay diferencias en el número de armónicos, hay diferencias en la duración de los pulsos, pero para ser honestos, no son tan eficientes las vocalizaciones de estos gremios para la identificación inequívoca de las especies. Claro, ok. Y otra duda que me surge es cómo ellos, al ir volando, al ir navegando, ecolocalizan Sí. y pues obtienen una visión distorsionada. Bueno, podrían obtener una visión distorsionada del ambiente, ¿no? Por el retraso del sonido, todo este rollo del efecto Doppler, y que es también otra cosa fabulosa que me has contado de cómo hacen compensación del Ujú. efecto Doppler. Sí, hasta ahorita documentado ciertas especies, ¿no? Dos familias muy específicas que están en Asia, en Europa y en África, pero que no tenemos esas familias, que son la Rhinolophidae y la Hiposidéride, pero nosotros sí tenemos un grupo de especies, porque antes era una sola especie que tenía una amplia distribución en el continente americano, pero nos hemos dado cuenta que en realidad son muchas especies dentro de ese complejo que está bien documentado que compensan, ¿no? Por efecto Doppler. Pero en realidad todavía nos hace falta mucho conocer si otras especies también tuvieran Ah, ok. esta compensación, ¿no? Hasta ahorita esas son las documentadas fehacientemente. Sí, sí, sí. ¿Y van moviendo las orejas o Sí, los murciélagos mueven constantemente las orejas para tener, digamos que como parabólicas, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Sí, exacto, los sonidos. Sí, me imagino, no sé, siempre he imaginado que van volando y que van moviendo la cabeza de un sitio a otro, y tal vez emiten acá, pero para ese momento ya están volteando, bueno, girando la oreja para ver qué es lo que recibieron de este lado, ¿no? Entonces, tienen una habilidad neurológica tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda, sí, es increíble cómo pueden, ciertamente, como dices, tienen visión fragmentada, vamos a decir, acústicamente de su entorno, pero Ujú. realizan vocalizaciones tan frecuentemente y a una velocidad tan altísima que en lo que se desplazan, pues ya tienen poco a poco, en pedacitos, toda esa visión de lo que está en su entorno, ¿no? Que les permite encontrar polillas muy específicos que tienen ciertos pelitos, vamos a decir, y ellos ya saben perfectamente, ah, esta es la que me gusta, esta es la que no me gusta. Pueden saber que detrás de la polilla hay un tronco, si es rugoso, no rugoso, toda esta información de dónde vuelan, el entorno, las características que tienen las hojas, si tienen espinas, las plantas, todo eso lo pueden discernir algunas cosas a más corta distancia, ¿no? Y otras ya a una distancia superior, ¿no? La Claro. fineza ya de la superficie, pues muchas de estas sí ya tienen que ser muy cerquita, pero nada como para que choquen con ellas, ¿no? Claro. Oye, y eso es una buena pregunta. ¿Está documentado a qué distancia alcanzan digamos, a observar, a captar acústicamente? Sí, sí, hay un trabajo ahorita no recuerdo los autores, ahí si no mal recuerdo está el doctor Marco Chapka como autor, pero te lo hago llegar, sí, sí lo tengo y sé perfectamente cuál es. Pero sí, bueno, o sea, la cuestión es que sí se ha estudiado, ¿no? Sí, ¿Hasta lo dónde han hecho, alcanzan lo han a hecho detectar? en laboratorio con perlas de diferente dimensión, Ajá. perlas hiper mega finas, chiquititas, y han hecho experimentos para ver dónde pueden discernir y si ellos tienen la distancia a la que
pueden discernir cosas muy finas, ¿no? Wow, eso está, Sí, eso es muy sí, es interesante. súper interesante. Y por ejemplo, hace rato me contabas sobre los molósidos, que son como muy plásticos, y me hablabas de una especie, que se ha, Adaptado, vamos sí, a decirlo así. adaptado bastante bien a entornos urbanos. Eh, Supongo que ha de ser muy plástica y que ha de tener una variedad tremenda Vocalizaciones, sí. de vocalizaciones, ¿eh? Sí, tampoco también conocemos, por ejemplo, cómo van cambiando las vocalizaciones de alguna especie en un ambiente urbano comparado con un ambiente natural. Ok. Hay un par de trabajos en México nada más, falta mucha información porque ya sabemos que muchas veces las aves van modificando también sus vocalizaciones, sus cantos, cuando están en ambientes con mucho ruido, ¿no? Es un poquito difícil hacer investigaciones de este tipo porque tienes muchas variables que Claro. controlar en el entorno en el que estés. Pero sí ha habido algunas con murciélagos. En el caso específico del Molossus que me decías, pues tiene un enorme repertorio de vocalizaciones y cambios también en sus frecuencias que seguramente se ajustarán al entorno de ruido que pueda haber en ocasiones, de humedad. Estos son sumamente plásticos, entonces producen vocalizaciones cerca de edificios, son de cierta manera, ya en áreas muy abiertas donde suelen cazar sus presas, son de otra manera, y también a veces se ha detectado vocalizaciones sociales mientras están volando. Entonces, ¿qué significan esas sociales? No lo sabemos, pero seguramente tendrán una connotación de, pues vamos a comer por aquí, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. En términos de lo que, de cómo deciden dónde volar, cómo deciden dónde comer, tenemos muy poca información. Ha habido algunos trabajos muy interesantes hechos con micrófonos traídos a bordo de murciélagos, Oh, ok. ¿Qué es? ¿Les ¿no? ponen como una mochilita? Exacto, ¿no? Como Ajá. Madonna cuando tiene su Sí, sí, micrófono sí. aquí. Hay dispositivos, pues tarjetas, ¿no? Con chips ahí muy sofisticados que han desarrollado, por ejemplo, en Israel, ¿no? El grupo de Yossi Jovel, y han colocado estos en la parte posterior del murciélago y el micrófono, pues cerca de la boca, ¿no? Y han podido ver, esto lo han hecho con varias especies, pero yo recuerdo un poquito más los datos de Myotis vivesi. Es una especie endémica de México que está en el Mar de Cortés y que es pescadora. Es una especie que vuela en el mar y encuentra en el mar pequeños crustáceos y peces de los que se alimenta, lo cual es un reto mayúsculo porque Claro. es mar abierto, porque las corrientes son tan cambiantes, porque la presa no está en un lugar predecible, ¿no? Entonces, lo que ellos vieron era que con estos micrófonos se comunicaban, aunque reconocen en el artículo la limitante que su micrófono no puede detectar a gran distancia las vocalizaciones de otros murciélagos. O sea, creo que eran 18 metros la limitante del alcance de su micrófono, pero ellos sí alcanzaban a escuchar vocalizaciones de otros murciélagos y notaban que el cambio de trayectoria, porque estos murciélagos tenían un GPS, Ok. entonces asociado también en la mochila, ¿no? Entonces ellos podían ver que hay cierta comunicación y que muchas veces probablemente los murciélagos espían, vamos a decir, o escuchan a otros murciélagos que están comiendo porque se producen estos trenes de alimentación cuando agarran las presas y que los murciélagos, vamos a decir, oyen a sus compadres que están comiendo en otra parte y eso los ayuda a cambiar de trayectoria, a ir, por ahí hay alimento, a comer por ahí, ¿no? Pero todavía nos hace falta mucho más para conocer más tecnología, para poder saber. Sí. Pero esto ya es fascinante, ¿no? Sí, 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 ya raya en la ficción Sí, exacto. prácticamente. Entonces también los que se alimentan de peces hacen Sí. trenes de Sí, alimentación. son Ok. del género Myotis, típicamente de un género de insectívoros, pero estos han derivado en el consumo de peces y crustáceos, aunque ocasionalmente también llegan a suplementar un poco con insectos. Ok, sí, ha de ser una locura, porque también me imagino que están enviando la señal. ¿Qué sería? ¿Que la señal atraviesa el agua? Mm, ¿Podría ser? Bueno, Pues esas son preguntas son que preguntas, sí. quedarán.
Muy probable también el sonido de los peces en la orilla, al Eh, tocar la superficie, pero claro. estamos hablando de mar abierto, donde también hay mucho oleaje, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, es es un una reto sí, mayúsculo, eso ¿no? Pero lo está logran, lo logran. Cada noche se echan viajes muy largos, de muchos kilómetros, recorriendo las islas del Mar de Cortés, buscando alimento y también en mar abierto, ¿no? Entonces, es okey. fascinante. No solo pescan en lugares calmos, que es como hace la estrategia del otro murciélago pescador, que ese está en las costas de nuestro país, pero ese se alimenta más en lagunas costeras, en Okey, cenotes, que son aguas calmas. No, sí. estos son el reto es me alimento en un lugar difícil. Sí, y aparte, pues Es mucho, investigarlos, ¿no? sí, sí, O sea, te claro. tienes que ir a mar Sí, a mar a mar abierto. abierto y Complementaron estar este estudio incluso buscando si había alguna manera de predecir los bancos de peces con corrientes, pero no encontraron ninguna posibilidad de esto. sí, Entonces, realmente es un reto. Entonces, muy probablemente algunos que encuentran alimento empiezan a comer y otros los escuchan y eso deriva que el grupo en general pueda dirigirse hacia ciertas áreas en donde haya peces de una manera más superficial o pequeños crustáceos. okey, qué locura. Sí. Bueno, Cristina, pues ya nos hemos aventado una buena charla. Hemos visto como diferentes mecanismos de acuerdo a los gremios, los diferentes gremios. Ujú. Supongo que no se puede hablar como que por familia que estén caracterizados, ¿no? Por lo que veo es que depende un poco más del gremio, de cómo van a ser, de cómo se van a comportar las señales acústicas. ¿De dónde cazan? ¿De dónde Ajá, cazan y de qué se alimentan? Bueno, ¿de dónde cazan, no? ok, Si en un área abierta, si en un área cerrada, si recogen el alimento del agua o lo cazan de forma aérea. Todos estos patrones, digamos, que son mucho más importantes, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, pues nada más como para cerrar, me gustaría que le dijeras a las nuevas generaciones, a aquellos nuevos chicos o incluso gente que ya está en el campo de la acústica, de análisis de señales, ¿cuál es ese camino para poder llegar a estudiar murciélagos? Pues a quien quiera estudiar murciélagos es leer, 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 ¿no? Documentarse. Todavía es un grupo muy numeroso, es de especies, ¿no? Es el segundo en mamíferos, superado nada más por los roedores. Pero que en México, pues, tenemos una enormidad de especies, y en los países latinoamericanos también, pero que desconocemos de la mayor parte de ellos sobre su biología. Entonces, hay muchos aspectos tan básicos como la reproducción, eh, como el número de crías que tienen, cuánto viven. No tenemos idea, ¿no? Cómo se comunican, cuál es su comportamiento dentro del refugio, por ejemplo, cómo es su grupo social, ¿no? Cómo están organizados, porque también a veces forman sociedades muy interesantes, ¿no? Algunas especies son altruistas y buscan el bien común, como Órale, murciélagos, ajá, ¿no? Los vampiros son así, ¿no? ok. Buscan el bien común, entonces se ayudan entre sí. Si alguno no va a comer, el otro le comparte el alimento, ¿no? Pero todo eso los hemos ido conociendo poco a poco a través de diferentes estudios muy interesantes, pero de la mayor parte de las especies no conocemos su biología más básica. En términos de los sonidos, pues también carecemos, a pesar de este esfuerzo, pues del el proyecto Sonosots, donde sale el libro del compendio, todavía hay muchas especies de las que tenemos una sola vocalización o Ok, tres vocalizaciones, pero las especies pueden variar en las regiones, pueden variar entre sexos, pueden variar entre edades, como hemos mencionado. Entonces, hay muchos aspectos de muchas de las especies de México que no conocemos en términos acústicos. Yo lo que recomendaría es que se documenten, lean bien y tampoco caigan en esta facilidad que ahora nos ofrece un detector que te dice todo, ¿no? Porque como hemos dicho, muchas veces cometen errores de identificación, errores que obviamente pueden recaer en que nosotros pensemos que cierta especie está en un lugar donde no está, ¿no? Em, que nos equivoquemos en la identificación y asumamos aspectos de su ecología que son erróneas.
Entonces hay que estar documentándose mucho más de cómo son las vocalizaciones, cómo cuando voy a un lugar, qué especies espero encontrar, porque si no, lo que muchas veces se tienen son errores, ¿no? En la identificación. Entonces, yo sí recomendaría que se documenten bien, que lean, que se vayan a las fuentes originales. eh, los pioneros, digamos que de la acústica, pues son varios, ¿no? El más conocido es el doctor Brock Fenton. Entonces, buscar literatura, libros sobre acústica, sobre sonido en general y comparado con otros grupos, ¿no? Para que se documenten como mucho más y evitar caer en esta simplicidad de agarro un detector, voy y grabo y le creo todo a un aparato que todavía comete muchos errores, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y que no, a lo mejor no ha sido como diseñado para México o para la región donde se Exacto, encuentren, ¿no? ¿no? Digo, Ok, tiene sus filtros y las maneras de poderlos hacer un poquito más certeros en la identificación, pero sigue habiendo muchos errores, ¿no? Y necesitamos conocer toda esta variedad de vocalizaciones que tienen muchas de las especies, porque nos hemos quedado con la liberación cuando lo liberamos de la mano, pero sabemos muchos de nosotros que esos murciélagos han estado en estrés, ¿no? De haber sido atrapados, etcétera. Entonces, probablemente sus llamados registrados no sean los más típicos. Es como pues a una persona está cautiva, pues no va a tener su tono de voz normal, calmo, etcétera, va a estar estresado. Entonces, los animales pues también tienen eso. Entonces, en la medida que podamos ir teniendo un repertorio más cercano a su vida natural, donde no estén atrapados, donde estén libres, pues podemos ir detectando y conociendo mucho más sobre este repertorio acústico que tienen los murciélagos, ¿no? claro, sí. Yo creo que ahí juega un papel muy importante justamente cosas como el compendio, pero también cosas como bibliotecas. Tenemos bibliotecas nacionales de sonidos de murciélagos o con proyectos Sonosot se va a implementar eso. ¿Cuáles son los planes que hay? Sí, el proyecto de entrada tenía no solo la generación de el libro, de un artículo que ya fue publicado, sino el objetivo principal era tener la biblioteca disponible al público en general. Ha habido dificultades en términos pues ya del proyecto de traer estos sonidos a plataformas de Conavio por todos los cambios que Conavio sufrió en su dirección, Ok, en donde ya teníamos mucho avance con otros grupos y han ido cambiando. La intención está, o sea, todavía el año pasado teníamos charlas con gente en Conavio, pero la ejecución todavía no se termina, ¿no? claro. Entonces ya el proyecto estaba, ya estaba, digamos que el esqueleto en donde iba a estar el repositorio, pero faltaba afinar y sobre todo, digamos que darle una apariencia amable al público, con un diseño web, etcétera, para hacerlo atractivo. Pero estamos en eso, o sea, los medios económicos hay para poder completar ese proyecto. La cosa es que pues los tiempos luego políticos de las instituciones no Sí. son los de nosotros, ¿no? Pero la biblioteca está y está también muchas otras bibliotecas que están surgiendo, ¿no? Xenocanto está ya también incursionando con murciélagos, está otras bibliotecas, por ejemplo, la que surgió en el sudeste asiático, pero que ya también tiene llamados, ahorita se me fue el nombre, pero me voy a acordar. Tiga Kingston es una de las propulsoras de esta página, pero tiene más murciélagos de Asia y de Europa, pero ya tiene incorporados varios de Latinoamérica. Y la idea Ok. también es compartir con ellos varios de los de Sonosot, pero también los que sigan surgiendo de los que trabajamos con acústica en diferentes bibliotecas para tener acceso a ellos, ¿no? Mientras más accesibilidad a los llamados, mayor fineza vamos a tener en nuestros trabajos. Claro que sí, sí, sí. Y bueno, pues espero que eventualmente se logre concretar la biblioteca de Sonosots Claro, y que esté disponible, pero pues yo creo que también es como un llamado a que si tienen grabaciones, pues las suban a alguna plataforma por porque supuesto. sirve muchísimo, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, pues te agradezco enormemente, de verdad. No, Muchas de qué. gracias por haber No, de qué. aceptado esta charla. Yo creo que nos despedimos con tu top 3 de murciélagos con respecto a su ecolocalización. ¿Cuáles son así para ti los que dices, estos tres son los que me vuelven loca porque están fascinantes?
Pues el que más me gusta acústicamente es un enigma, se llama Promops centralis, ¿no? Es un murciélago molócido yo no conozco hasta la fecha, que si hoy prendo mi detector afuera de casa de mi madre en Mérida, lo voy a grabar. O que si voy a Veracruz, donde vivo, normalmente se graba en las zonas tropicales, ¿no? En las playas, etcétera. Entonces es un murciélago que ya se ha visto que llega hasta Sonora, del lado del Pacífico, y que aquí también llega hasta, yo creo que Tamaulipas, ¿no? Entonces es un murciélago de amplia distribución y es muy fácil, digamos, que reconocerlo, pero tiene unos componentes de acústicos que siguen siendo un enigma porque los produce de esa manera. Tiene pulsos cortos y pulsos muy largos. Probablemente el largo lo produce cuando se va a acercar a a una presa, pero hasta ahorita luce muy diferente a estos otros murciélagos cuando ya detectan una presa. Entonces es Ok. un enigma para mí. También me gustan mucho las 3 especies del género Pteronotus, el Fulvus, bueno, las 3 que tenemos aquí, Pteronotus fulvus, Psilotis y Gymnonotus, que son como una S invertida y que, pues a mí me parecen unos pulsos fascinantes, ¿no? Son murciélagos cavernícolas, que conviven además los 3, casi siempre, o sea, en algunas cuevas, pero 2 de ellos casi siempre. Eh, Ayer grababa estos en Calquetón, en una salida, en una cueva, y ves la diferencia entre ellos es casi mínima a veces en tamaño entre dos de estas especies, pero son 10 kilohertz de diferencia entre uno y otro. Entonces dices, bueno, ¿por qué si son casi del mismo tamaño producen un pulso tan separado en términos de kilohertz? Esos me gustan mucho. Y yo creo que también me gusta mucho una especie que se llama Sacopteris bilineata, que es un embalonúrido que produce unas vocalizaciones alternadas. Entonces, cuando uno va al campo, oye pi, 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 una vocalización de este tipo. Para mí me encanta cómo suena y también por qué alternan los pulsos, los murciélagos que alternan, varias especies alternan pulsos y producen uno bajo y uno alto, uno bajo y uno alto. ¿Qué ventaja les da esa alternancia en sus pulsos, ¿no? Comparado con otros que no hacen esto, ¿no? Entonces, hay todavía muchos enigmas, ¿no? Dentro de la acústica de los murciélagos por conocer. Ok, bueno, pues esperemos que lo respondas. Esperemos que Esperemos sí. que sí. Muchas Gracias. gracias, No, de qué Cristina. gracias, Nos Esaú. vemos. Muchas gracias a todos. Espero que esta charla con la doctora Cristina McSweeney les haya agradado. Nos vemos en un siguiente episodio del foro Escucha la Naturaleza. Puede ser que sea una charla como las que hemos dado en otros momentos, o podemos tenerles una sorpresa y tener a una persona experta como Cristina, que hoy nos acompañó. Nos vemos. Foro. Escucha la naturaleza. Esta es una producción de Ornitronic.